Washington, donde Human Rights Watch aseguró que los gobiernos latinoamericanos y las organizaciones regionales como UNASUR, Mercosur y la OEA deben pronunciarse cuanto antes sobre la crisis en la frontera y exigir que se ponga fin a las deportaciones masivas de colombianos por parte del régimen de Nicolás Maduro. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Saludamos a Diana Castañeda, periodista NTN 24 Washington. Diana, buenos días y adelante con su invitado. Hola, ¿qué tal? Así es, y para hablar precisamente sobre este comunicado oficial que la organización Human Rights Watch ha dado frente a esta crisis que se vive en la frontera entre Colombia y Venezuela, me acompaña su director para América Latina, José Miguel Vivanco. José, muchísimas gracias por acompañarnos. Y comienzo por preguntarle cuáles son los principales aspectos de este comunicado oficial que ha sacado Human Rights Watch. Nosotros estamos advirtiendo del hecho de que hemos recibido denuncias creíbles, evidencias serias, que demuestran la comisión de graves abusos por parte de las fuerzas de seguridad de Venezuela en la frontera con Colombia. Se trata de deportaciones que han afectado a lo menos a 1000 personas y que en los casos que hemos podido corroborar han sufrido violaciones a sus derechos, no han podido ejercer sus derechos en el sentido de recurrir a autoridades, ya sea administrativas o judiciales, para impedir esta deportación. Se ha producido no solo la destrucción de propiedades y allanamientos de los bienes de estas personas, sino también la separación de familias. Incluso, según las denuncias que hemos recibido, habría niños que han quedado de un lado de la frontera y los padres del otro lado. Estas irregularidades, estos abusos que son graves, cometidos por la fuerza de seguridad, al amparo de un decreto de emergencia, de excepción, dictado por el gobierno de Maduro, deben ser objeto de una vigilancia y de una protesta por parte de la comunidad internacional. Me parece que en buena hora la OEA se estará reuniendo en los próximos días a solicitud del gobierno de Colombia para precisamente revisar, examinar lo que está ocurriendo en esa zona y, en segundo lugar, ojalá tomar una decisión colectiva que obligue al gobierno de Maduro a frenar los abusos que está cometiendo en la frontera, específicamente en el estado de Táchira. Precisamente, José Miguel, ustedes sostienen que también otras organizaciones como UNASUR deberían pronunciarse al respecto. UNASUR, Mercosur, son entidades regionales que tienen la obligación colectiva por sus estatutos de velar por la vigencia de los derechos humanos y el respeto a las garantías democráticas. Sin embargo, el silencio es lo que prima. Hacen la vista gorda cuando tienen una obligación jurídica de pronunciarse y de evitar, frenar, prevenir y al mismo tiempo advertirle públicamente al gobierno del presidente Maduro que está incurriendo en gravísimas violaciones a los derechos fundamentales que además pueden agravar la situación en la frontera contra personas que son absolutamente inocentes. Creemos que es necesario además recalcar que el gobierno, cualquier gobierno, tiene el derecho a regular la migración, a garantizar el orden público y la seguridad de sus ciudadanos, pero ese derecho no se puede ejercer de la manera brutal como lo están ejerciendo las fuerzas de seguridad bolivarianas y otras fuerzas de seguridad, al mismo tiempo en términos discriminatorios y sin ofrecer recursos a aquellas personas que se ven afectadas para reclamar, para hacer valer y ejercer los derechos que la Constitución de Venezuela y también los tratados internacionales les confieren. Ustedes precisamente han podido corroborar con la Defensoría del Pueblo de Colombia estas separaciones de cerca de 177 niños, también estas violaciones graves que han podido ver, digamos, las personas en los dos países y alrededor del mundo, de cómo marcan las casas en donde deben darse estas demoliciones, pero también la cantidad, miles de colombianos que están siendo deportados utilizando la violencia. El decreto de excepción faculta al gobierno de Maduro a practicar allanamientos de propiedades, de automóviles, de personas, impedir el ejercicio de derechos fundamentales como por ejemplo el derecho a reunirse pacíficamente y todo ello sin orden judicial. Lamentablemente el derecho internacional permite en ciertas circunstancias que una autoridad
en cualquier parte del mundo, ante circunstancias realmente excepcionales, extraordinarias, recurra a este tipo de facultades. Pero esas facultades están sujetas a unas condiciones muy específicas, que exista un poder judicial independiente capaz de vigilar y proteger los derechos fundamentales y frenar abusos, cosa que lamentablemente no existe en Venezuela, que existan instituciones democráticas independientes también capaces de plantarse frente a este tipo de abusos por parte de la autoridad y facilitar el acceso a aquellas personas que se sientan vulneradas en sus derechos. Lamentablemente eso tampoco existe en Venezuela. De tal modo que el único recurso que existe en este caso es la comunidad regional, la comunidad internacional y específicamente instancias como UNASUR, como Mercosur, que protocolarmente y formalmente siempre están sosteniendo de que están por la democracia, por los derechos fundamentales y por la protección de aquellas poblaciones más vulnerables. Es esta justamente la oportunidad que tienen para hacer valer esos fueros y defender la credibilidad, la poca credibilidad que tienen en estas materias. José Miguel, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, esta es la posición oficial de la organización Human Rights Watch frente a la crisis que se vive en la frontera entre Colombia y Venezuela. Esta es la información que por el momento se genera desde Washington. Vuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias.